A continuación escucharemos al apóstol Sergio Cabello de Venezuela. Bendiciones, damos gracias a Dios que hoy comenzamos la clase 1A del libro 4. La semana pasada estuvimos haciendo un repaso y de verdad gratamente complacido por la respuesta, por su recordatorio de todos los 3 primeros libros. Yo entiendo que no se nos queda todo, yo estoy claro en eso, pero a grandes rasgos pues lo hicieron muy bien todo. Entonces vamos a comenzar con la unidad 1 y hoy comenzamos. Recuerden que estamos usando la técnica de análisis, que análisis es dividir un entero en sus partes. Se recuerda que el año de preparación lo dividimos en 6 partes, ¿verdad? Expansión del reino, estatuto del reino, evidencia del reino, embajadores del reino, enemigos del reino y ejemplos del reino. Ahora el año de pasión lo vamos a dividir. Aproximadamente se lleva un año, por eso es que se dice 6 meses. Eso lo vamos a ver en el desarrollo de la clase, que son aproximadamente unos 6 meses. Y solamente para recordar la regla de Juan el Bautista. ¿Quién se recuerda las reglas de Juan el Bautista? Los ayudo. Juan el Bautista predicando. Es el año de preparación. El año de Año de preparación. preparación del Señor Jesús, porque él era conocido y Jesús no. Juan Bautista preso. El año de popularidad. Año de popularidad porque a mí me conviene menguar, dijo Juan, para que él crezca. Y así fue mientras Juan estuvo en la cárcel, el Señor comenzó con su año de popularidad. Y Juan Bautista muerto, decapitado. El año de pasión. Año de pasión. Fíjate, Juan Bautista nació unos 6 meses antes del Señor Jesús y murió también unos 6 meses antes que el Señor Jesús. De verdad que fue el precursor del Señor Jesús, el que le aparejó el camino. Entonces, hoy vamos a ver el año de pasión. Entonces, como le he estado diciendo, comenzamos con el semestre de retiro y semestre de entrega. Semestre de retiro comienza el semestre de retiro 14 al 18 y el semestre de entrega del 19 al 27. Así que para que cuando tengamos la idea más adelante, cuando lo vayamos a proclamar. Entonces vamos a ver a grandes rasgos que el Señor Jesús se fue de Capernaum. ¿Para dónde se fue Capernaum? Vamos a abrir Mateo 14, por favor. Vamos a la Biblia. La Biblia también. Comienza hablando de que Juan el Bautista es muerto, ¿verdad? ¿Por cuál Herodes mató a Juan el Bautista? ¿Cuál Herodes? El tetrarca. El tetrarca. ¿Dónde gobernaba? ¿En qué provincia? En Galilea. ¿Galilea? Y Perea. Y Perea. Ok. Entonces termina, ¿verdad? En el verso 11 dice, Mateo capítulo 14, 11 dice, y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, o sea, a Salomé, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos. ¿Los discípulos de quién? De Juan. De Juan. Y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. ¿Dónde estaba preso Juan el Bautista? En Perea. En Perea, muy bien. En Galilea. En Perea. Perea. ¿Dónde estaba el Señor Jesús? Y estaba ¿Dónde estaba el Señor Jesús? O sea, lo tomaron preso en Perea. Capernaum. En Capernaum. ¿Qué hicieron los discípulos de Juan una vez que lo agarraron, lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús? Fueron a Galilea. No me veas así, Judy Lady. ¿Entiendes? No.
Ok. No, porque yo no, yo pensé que la sede, siempre me imaginé a Antipa con su sede principal en Galilea. Sí, pero si mal no Y como recuerdo, estaba uno de los celebrando su libros dice que cumpleaños, pensé que la fiesta la había hecho allá arriba, pero no. él tenía, él tenía, ¿cómo decirte? Otro sitio donde estar también. Ahora, pero lo importante que quiero rescatar acá, que fueron y le llevaron las noticias al Señor Jesús. Ujú. ¿Cuál es la reacción de Jesús? Verso 13, ¿quién lo lee? Fíjate. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Ok. Y cuando la gente lo oyó, dice, Ajá. Ese lugar desierto y apartado, que ahí fue donde hizo la multiplicación de los 5,000, donde es según Lucas 9, que habla de eso también. Lucas 9:10. ¿Dónde fue? En Besaida. En Bethsaida. Muy bien. Sabemos que fue Bethsaida porque cuando usted lee la alimentación de los 5,000, el título en Mateo 14:13, fíjese que citan Marcos 6:30, Lucas 9:10 y Juan 6:1-14. Y es la alimentación de los 5,000. Ahora, pregunto, ¿ese lugar era poblado o apartado a donde se fue Jesús? apartado. 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 ¿Qué le llama a usted la atención? ¿Por qué Jesús hizo el milagro de los panes y de los peces? Porque Porque lo siguió la gente, ¿no? A pesar de que él se apartó, la gente lo Estaba siguió. muy alejado de donde podían conseguir comida y él le dijo a los discípulos que mandaran a sentar a la persona Ah, y que cuántos fíjese, panes habían. fíjese, hermano, también la respuesta de todo, pero la exacta es esto. Jesús hizo el milagro y Dios hace los milagros cuando escapa a nuestra mano poder resolver la situación. Mm. Fíjese que no multiplicó nada en Capernaum, ni en Nazaret, ni en Judea, en ningún lado. Llama la atención que dice, oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. O sea, ahí no estaba Poble, no estaba Walmart, no estaba Winn-Dixie, ¿entiendes? No había nada de eso, no había dónde comprar. Ahí es donde Jesús hace su primer milagro de la alimentación de los 5,000. ¿Cuál es la enseñanza, mis hermanos? Dios nunca nos va a hacer un milagro donde usted y yo podamos hacer algo para resolver la situación. ¿Lo entendió? Sí. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Se vale no Sí, estar de sí. acuerdo? Sí, estamos de ¿Entiende? acuerdo. Entonces, cuando usted sepa y esté convencido que usted ya agotó todas las opciones que usted tenía para realizar algo, para salir de un problema, para hacer una diligencia, para tantas cosas, entonces usted puede, Señor, he hecho todo esto. Y entonces Dios va a obrar cuando usted y yo no podamos hacerlo. Pero mientras usted y yo podamos hacerlo, Dios nos va a dejar quietos. Mm. Eso lamentablemente no se enseña, sino clama a Dios, pídele a Dios que Dios esté bueno. No, Dios no es ningún vagabundo. Porque fíjese que la segunda alimentación, la vamos a ver más adelante, la hizo también en otro lugar apartado. O sea, las dos veces que Jesús multiplicó panes y peces Otro vecino. fue en lugares apartados. Los Tomen nota de eso, tomen nota de eso por ahí. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Acá para ganarme unos punticos yo también. Fíjese, ya que tengo este mapa abierto. ¿Cuáles eran los tres nombres del mar de Galilea? Uno, mar de Galilea. ¿Cuál era el otro? Lago de Genesaret. Ajá, fíjese por qué se llamaba lago de Genesaret, porque desde esta parte, la llanura, desde Capernaum hasta llegar a Magdala, ¿están viendo donde estoy con el cursor? Eso era una llanura muy fértil. Entonces, como era tan amplia, también se le llamaba lago de Genesaret. ¿Ves? O sea que no fue un invento loco. ¿Y cuál era el otro nombre? Mar de Tiberia.
Mar de Tiberia, mira dónde está Tiberiade, que es una ciudad que hicieron en favor de el César Tiberio, no sé qué cosa. Entonces por eso le pusieron Mar de Tiberia también. Aprovecha y me gané. ¿Cuántos puntos me gané, Mana Lilian? Todo, pastor. Todos se los gana usted. Eso Humilde, sonó, humilde, eso sonó humilde. como que deja el fastidio. No, pastor, no, todos se los Ok, gana usted. entonces estamos claros, ¿verdad? De Capernaum, cuando le dijeron a Jesús que habían matado a Juan el Bautista, él se fue Y se apartó. a un lugar apartado en Bethsaida. Bethsaida. ¿Cómo sabemos? Vamos a ver cómo dice, perdón, rehago la pregunta. ¿Cómo llegó Jesús a Bethsaida? En barco, ¿no? En barco. Con una barca. Hermano, lean ahí mismo, lean el mismo versículo 13. Técnica de observación. Y 3. De las... En una barca. Salió en una barca. Vete, ¿ves? Ya Alejandro le había puesto un barco, el otro dijo un ferry, el otro dijo Yo dije una barca. Una barca. Entonces, en una barca se fueron para acá. Perfecto. ¿Qué hizo la gente? Lo siguió. Lo Lo siguió. siguió, Sí. ¿verdad? Y entonces dice el 2:14, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía se acercaron a sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Fíjate, vayan, está desierto. Jesús le dijo, no tienen necesidad de irse, darle vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Ok, ya sabemos la historia. Así que ya saben, nunca se ponga usted a pedirle nada al Señor mientras usted no haya agotado todas las posibilidades que estén en su mano. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Amén. Y eso le quita a usted carga de que, ore por mí, hermano, ya tú hiciste todo lo posible. Entonces, que mi matrimonio está malo y tú has hecho todo lo posible por salvar tu matrimonio. No encuentro trabajo y ya tú has metido tu hoja de solicitud, ya has hecho la diligencia. Vamos bien, ¿verdad? En ese particular. Pregunta desde acá, ¿cómo vamos? Bien. Todo bien. Ok, entonces vamos a verificar que este año, primer semestre del año de pasión, fue pura salida. Ok, ya tenemos la primera salida, la tenemos en Mateo 14:13, ¿verdad? Ahora, ¿quién me lee Mateo 14:22? Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de la otra riviera. Entre tanto, él despedía a la multitud. Ajá, párense acá, hermano. Entonces estaba acá, ¿verdad? Después que hace el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, ¿qué hizo el Señor? Lean ahí, ya. El 22. Hizo entrar a los discípulos en la barca. Hizo entrar Para allá a la otra ribera. ¿Qué pasó ahí? mientras él despedía a la multitud. Se devuelve otra vez para Capernaum, para la otra ribera, ¿verdad? Hermano, acá, devolviéndose de Bethsaida para Capernaum, fue cuando él caminó sobre las aguas. Mire cómo ahora todos lo estamos alzando. ¿Sí o no? Sí. Te lo dice. Ay, Nancy, la estoy oyendo. Bueno, mire cómo dice, despedida la multitud, el 23 subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, porque él ya había mandado a los discípulos, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Fíjate, la barca estaba en medio del mar. Más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ahí fue, ¿ves?
Entonces, vamos a ir recapitulando para que se nos quede grabado esto. El año de pasión se divide en 2 semestres. ¿Cuáles son? El semestre de Retiro, 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 y entrega. Ajá. Retiro y Entonces, entrega. el semestre de retiro y semestre de entrega. Vamos a ver, estamos viendo si es verdad que el primer semestre fue de retiro. Cuando le dicen que Juan el Bautista lo mataron, casi el Señor Jesús. Se retiró. Retira a un lugar apartado a Ajá, Bethsaida. que ya sabemos por Lucas 9:10 que es Bethsaida. ¿Qué milagro hace ahí el Señor? Alimentó a 5.000 personas. Los panes y los Ajá. peces para los 5.000. Sin contar las mujeres y los niños, ¿verdad? Ujú. Enseñanza, primero comen los hombres y después las mujeres y los niños. En ese tiempo. Oye, David, pobrecito. Lo puede ver muestra. Ok, entonces después de pedir a la multitud y ya sabemos que era que había un lugar apartado, no había donde comprar, hizo el milagro. Entonces él le dice a los discípulos que se devuelvan a la otra orilla. Y entonces él se va a un monte a orar. Resulta que en la noche ya los discípulos iban a mitad del lago. Y entonces él fue el que lo alcanzó ahí. Entonces caminó sobre las aguas ahí. Perfecto. Una pregunta ahí, pastor, Ajá. que nosotros cuando vimos esto calculamos que estaban en el medio del mar de Ok, aquí, Galilea ¿verdad? y Ajá. decíamos si es de 20 por 10, Sí. Sí, calculamos que habían 5. 5 kilómetros, perdón. Ajá. Pero pensando en esa línea recta, más o menos de Capernaum a Bethsaida, estaría Más más, cerca. más en el borde y no en el medio. Exacto. Ponle, Podría- quítale dos. Sí, sí, bueno, pero suena, al menos que él venga del medio. Ok, pero vamos a comprarte la Sí, idea. Te la sí, compro sí. y te doy propina. Ok. Quítale 2 kilómetros. Porque Ajá, fíjate, en línea recta, ¿verdad? Tirando un sí, meridiano. sí. Quítale 2 kilómetros. Ya, todavía 3 kilómetros es bastante. Mm. No, no, claro, claro. No, no, Ok. definitivo. Y lo Ah, otro es un cálculo sí. por lo que dice la ¿Están entendiendo escritura. lo que está diciendo Arturo, verdad? Claro, Claro, sí. claro. Ah, dime. Perfecto. Entonces, ahora vamos a ver en el 14:34. ¿Quién lo lee? Y terminaba la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Ujú. Sigo. No, hasta ahí. Ok. Entonces, ya va. 14:34. Llegaron ahora a la Y tierra de terminada. Genesaret. Ah, no, Ajá. mira, pareciera que son los 5 porque hasta Genesaret que llegó Alejandro. Ok, entonces llegaron a la tierra de Genesaret. Entonces hemos visto 3 salidas, ¿verdad? Una para Bethsaida, Y otra para Genezaret. otra para Genesaret y la otra está en el capítulo 15, verso 21. ¿Hacia dónde se fue ahora? 15. Saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y Sidón. Ah, exacto. Ok. Saliendo Sí. Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Bueno, eso está por acá arriba. Fíjese, ¿lo están viendo ahora? Sí. Y dice, no, está por acá. Ujú. Oiga, está por acá. Entonces, de acá, de Genesaret, según acá 15:21, se fue para Tiro y Sidón, que fue llegando a Fenicia. Después del verso 29, ¿para dónde regresó? Pasando Jesús de allí, vino junto Al mar de Galilea. al mar de Al mar de Galilea, y Galilea. subiendo al monte, Después se Magdala, ¿no? sentó allí. Ajá. Al mar de Galilea. Además de Galilea. No. ¿No? A Magdala. Toca el pero mapa de A nuevo, por Magdala. favor, para a tomar Magdala. Junto al mar de Galilea. Ajá. Magdala. Primero en el 29 al mar de Galilea, volvió acá. Ujú. Después en el 38, ¿a dónde agarró después? el 38. Magdala. Y eran los
¿A dónde agarró el Aquí, 38? dice 38. Es la A 39. Mandala. pastor, a Ok, Magdala. es el 39. El 39 Entonces, a Mandala. 39. Ah, bueno, el 39 es pastor. Ok, Magdala. mira acá. Entonces, despedida de la gente, entró en la barca y vino a la ciudad, a la región de Mandala. Esta que está acá, donde dice Magadán, es Magdala, ¿ok? Mandala, Mandala. Magadán. Sí, pero También aquí era me- conocido como Magadán. O es Mm. Mandalán. Magadán. es Magadán. Magdala según la Biblia, pero acá Magdala. su nombre original aparece como Magadán, ¿ok? Yo leí que se conocía como los dos nombres. O Que también. a la misma ciudad, lo mismo le decían Magadán que le decían Magdala. Ok, entonces aquí Pero era está. el mismo sitio. Perfecto. Ok, entonces vemos que sí, el Señor sí estaba caminando por todos esos lados, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahora capítulo 16, verso 5. ¿Por dónde agarró? Al otro lado. Al otro lado. Llegando ¿Dónde es eso? Al otro lado. Capernaum. Al otro lado. Al otro A lado. nosotros no, de la Del misma río, acá, de acá. De Decápolis, ¿será? Lea el verso 13 para que se ubiquen. 13, pastor. Sí, verso 13 para que se ubiquen. 13, ¿qué, pastor? Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo, Ajá. preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice que los hombres... ¿Quién? Cesarea de Cesarea de Filipo. Filipo. Ajá, está por acá por Iturea, por acá está, ¿ok? Por acá arriba. Ok, fíjese, se vuelve a mover el Señor. Entonces, esto lo vamos a ver con más calma, lo que estoy estudiando lo genérico. En el capítulo 17, verso 1, ¿para dónde agarraron? A un monte alto. A un Al monte monte alto. alto. Muy bien. En el versículo 9, después, ¿qué Descendió. pasó? Descendieron del monte. Descendió del monte alto. Y en el 24, ¿a dónde regresó? A A Capernaum. Capernaum. Jesús A descendió Capernaum. O del sea, monte. hemos visto que entonces todo este tiempo Ay, el yo no Señor escucho aquí Jesucristo nada. Ay, Dios mío. anduvo caminando, anduvo No de escucho nada, saliendo, nada. hermano. ¿Ves? Ahora, como dice acá el libro, y lo entendemos así, no era por miedo, era que no había llegado la hora del Señor Jesús, porque cuando llegó su hora, él mismo fue a Jerusalén. ¿Ok? Solamente que todo tiene su tiempo. Hasta acá, aquí me hace el pequeño resumen. Comencemos. Yo lo voy ayudando en la De arrancada. Capernaum a Betsaida, Betsaida a... No, Alejandro, comienza de esta manera. Comienza diciéndome, entramos en el año de pasión. Lo dividimos en dos semestres. En 2 semestres, en el semestre del retiro y el semestre de la entrega. El semestre del retiro tiene tres grandes giras. La primera es hacia Betsaida y se regresa a Genezaret. Y de Genezaret luego va a Tiro y Sidón y se regresa a Magdala. Y luego vuelve a Capernaum. Correcto. Ok, sí. Podríamos resumirlo así. Algo Capítulo así. 14 una gira, capítulo 15 otra gira, capítulo 16, 17 otra gira, ¿ves? O sea, Correcto. ok. Ahora pregunto, ya que lo que estamos resumiendo porque la clase de hoy es corta, ¿por qué Jesús hizo el milagro de la alimentación en Betsaida? Porque era un lugar desierto y donde no había más posibilidades De alimentar a de las conseguir personas. alimento. O sea, porque era un lugar desierto y no había Era un donde lugar conseguir- desierto, sí. no había donde conseguir alimento. Perfecto. Ajá. Ahí en Betsaida, aparte de hacer el milagro de los 5,000, ¿qué más narra que hizo Jesús que nos llamó la atención cuando terminó de alimentar a la gente? Que cuando él mandó a los discípulos que regresaran en la barca, él Alcanzaba en medio del caminó sobre las Ok. aguas. Pregunto, ahora están ubicados donde fue ese milagro de los 5,000, ¿verdad?
Sí. ¿eh? Entonces, cuando digo están ubicados, no solamente geográficamente, sino que ya sabes a qué altura del ministerio de Jesús. Estoy seguro que antes teníamos, él hizo ese milagro, no Sí. sé dónde lo hizo, no sé por qué lo hizo, ni sé si fue comenzando en el medio o finalizando, fíjate, pero ahora sí sabemos que fue prácticamente en el año de pasión, donde Pasión. ya habían matado a Juan el Bautista. Entonces, cuando el Señor escuchó que le dijeron que habían matado a Juan el Bautista, él agarró y se apartó, no por temor, sino porque no había llegado su tiempo, a un lugar apartado llamado Bethsaida, que estaba a la otra vertiente del mar de Galilea, prácticamente en la provincia de Iturea. Entonces, pero allá la gente lo siguió y entonces los discípulos le dijeron, despide a la gente para que vayan y compren comida. El Señor le dijo, no hace falta, denle ustedes de comer. No, lo que tenemos son 5 panes y 2 peces, o 5 peces y 2 panes. Entonces ahí hubo el milagro de los 5.000. Después el Señor se regresa nuevamente, que es donde camina, sobre el mar de Galilea. Y vimos también que porque era mar de Galilea, porque era de la provincia de Galilea, porque era el lago de Genesaret, porque estaba en la orilla de la llanura de Genesaret, que era bastante extensa, y porque era el mar de Tiberia, porque estaba la ciudad de Tiberias ahí, Tiberiades. Estamos en el año de pasión y el año de pasión se divide entre el retiro y la entrega Semestre. en 2 semestres. En ese año de pasión, a Jesús se entera de que a Juan el Bautista lo mataron y él decide, o que ha muerto, y él decide retirarse a un lugar desierto y se retira a Bethsaida. Bethsaida La provincia de es Iturea. la provincia de Iturea. En Bethsaida, eso se encuentra en el capítulo de Mateo 14. En Bethsaida, él hace el milagro de los 5.000, sin contar los niños y las mujeres, ¿Por qué hace el milagro ahí y no lo hizo en otro lado? porque es un lugar desierto y no había manera de cómo encontrar comida, pues, y entonces él hace ese milagro ahí. Y entonces, ¿qué enseñanza podemos sacar de eso? ¿Qué enseñanza nos da? Que nosotros tenemos que recurrir a lo nuestro primero para que después dejar que el Señor sea el que obre. Exacto, que muchas cosas Dios no nos responde porque Dios sabe que nosotros podemos hacerlo. Señor, sácame de este problema. La pregunta es, ¿no fue tu carácter que te metió en ese problema? ¿No fue tu imprudencia? ¿No fue tus malos deseos? ¿No fue tu egoísmo? Entonces, ahora echa tú para atrás, ahora humíllate, ¿verdad? ¿Por qué perdiste el trabajo? No te pusiste a discutir. O sea, tenemos que vernos nosotros para que después cuando Dios diga, bueno, ya él hizo todo, ahora yo lo voy a ayudar. ¿Ok? Eso nos enseña lo que Dios es un Dios justo. ¿Ve? Señor, búscame un trabajo y tráemelo acá. Ajá. Se me fue el hilo. En la alimentación. En la alimentación. De la alimentación, ahí él da otro viaje. No importa que no me especifique los viajes, eso lo vamos a ver más adelante. Yo lo que quiero que tengan la idea que sí salió, volvió, entró, hizo por acá. ¿Entiendes? Él da 3 viajes y en el viaje él manda a sus discípulos en el barco y podemos ver eso como otro milagro, ¿no? Que él camina encima del agua. Sí, es un milagro, ¿no? Sí, dale. Entonces hace otro milagro en el cual hay una tormenta y se encuentra con sus discípulos y camina. Ahí podemos ver que no en ese capítulo de su vida, sino en la pasión, en el año de pasión, ahí es donde Jesús camina por el agua y podemos visualizar eso cuando estemos escuchando alguna predicación. Pregunto, Arneli,
¿Está ubicada en qué año del ministerio de Jesús fue la alimentación de los 5,000? El año de... Ay, se me pasa, espérate. ¿De pasión? De pasión. No, no, En el año de de pasión. El año el de año de pasión. ¿En qué sitio fue? Tengo que remarcarle eso. Saida. En Betsaida. Betsaida. ¿Qué provincia es Betsaida? Iturea. ¿Por qué se fue para allá si él estaba en donde estaba Jesús? Porque no se había En cumplido. Capernaum. ¿Qué noticia le llevaron a Jesús y quién se la llevó? Que había Juan el Bautista Dejamos a muerto. Juan el Bautista por sus discípulos. Muy bien. ¿Qué capítulo comprende el semestre de retiro? Ya sabemos que el año de pasión es desde el 14 hasta el 27. Del 14 al 18. Lo hemos Del dividido 13 en al dos 18. Del 10. Del 14 al 14 al 18. al 18. 14 al ¿Y el 18. de entrega? Del 19 al Del 19 al 27. 19 al 27. Ok. Ya vamos a ver que en el semestre de retiro fue donde Jesús, Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y también vamos a ver que entonces más abajito le dice, apártate de mí, Satanás, que me des tropiezo. Perfecto, o sea, ya agarraron esto. Preguntas hasta acá, dudas, comentarios. Pregunta, ¿por qué se apartaba tanto Jesús? O sea, ¿cuál era el objetivo principal de todo esto? Pues él lo estaba haciendo con un objetivo. Ok, ¿cuál es el objetivo? ¿Quién agarró y mató a Juan el Bautista? El tetrarca. El tetrarca. ¿Dónde gobernaba el tetrarca? En Galilea. Galilea y Perea. ¿Dónde estaba Jesús? En Galilea. En Galilea. Ya Jesús era conocido y había tenido unos roces, ya vamos a ver más adelante, ¿verdad? Mira, dígale, vete aquí, no. Antipa pensaba que Jesús era Juan el Bautista que había resucitado. Entonces, por eso, o sea, Jesús, respondiéndole a David, Jesús lo que estaba haciendo es, mira, este hombre tiene autoridad aquí en Galilea y mató a mi primo en Perea porque tenía autoridad. Déjame yo salirme del área geográfica de él, y se fue para Iturea, en la parte de Saida. Y después regresa, pero rapidito pasa por Genesaret y se va para Tiro y Sidón. Después regresa rapidito, pasa por Magdala, pero después vamos a ver que se va para Decápolis, o sea, empezó a sacarle el cuerpo a Herodes de Antipa, porque tú y yo también lo hemos hecho. No estará haciendo también como tiempo a que llegue su tiempo, a que llegue el momento de que ya se tenga que bajar a Jerusalén para... Seguro. Aquí podemos sacar muchas enseñanzas. Lo importante, lo que yo quiero es que usted ya ahora está ubicado. Está ubicado primero en el tiempo, ¿verdad? ¿Cuándo fue eso? Allá finalizando el año del Señor Jesús terrenalmente. Estamos ubicados dónde fue el milagro de los 5,000. Estamos ubicados por qué fue que hizo ese milagro. Estamos ubicados por qué se fue para Iturea, sacándole el cuerpo a Herodes Antipa. Mira, qué bien, qué bien. Bueno, estos viajes los vamos a estudiar después punto por punto. Así que lo esperamos el próximo lunes con el semestre de reentrega. Y repasen todo lo que hemos visto hoy, porque después vamos a hablar completo de todo el año de pasión.